Viernes, 28 de febrero de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 203-0000. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto promovido por personas extranjeras que no radiquen en el país. Cuando la demanda carezca de firma autógrafa o electrónica, el juzgado de distrito debe requerir a la quejosa. Hechos: una persona extranjera que no reside en México, actuando por derecho propio y en representación de su hija menor de edad. Promovió juicio de amparo indirecto por escrito enviado electrónicamente a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de obtener acceso electrónico a la carpeta de investigación relacionada con el homicidio de su pareja sentimental, ocurrido en territorio nacional. La solicitante destacó su imposibilidad de viajar a México, así como para acceder a diversas herramientas electrónicas necesarias para este proceso. El juzgado de distrito desechó la demanda por la falta de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, FIREL, lo que consideró una irregularidad no subsanable. El autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de queja, que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, cuando la demanda de amparo no cuente con firma autógrafa o electrónica y sea presentada por una persona extranjera que no reside en el país, en atención a su situación de vulnerabilidad, las personas juzgadoras de amparo deberán requerirla para que manifieste si es su deseo ratificar la demanda antes de desecharla. Justificación: las causas de improcedencia del juicio de amparo deben ser entendidas no solo en un sentido estricto, evitando interpretaciones extensivas, sino que, además, de acuerdo con los principios pro persona y pro actione. Su significado debe ser desentrañado de la manera más favorable para el justiciable y de la forma menos restrictiva posible en relación con el derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva. Por tanto, la persona juzgadora de amparo debe interpretar los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo modulando la regulación sobre el desechamiento de plano y la prevención de la demanda de amparo, con el objetivo de facilitar la ratificación de la demanda y no limitar la prosecución del juicio de amparo en situaciones de desigualdad que afecten a personas extranjeras que no residan en el país. El juzgado de distrito deberá implementar un mecanismo de apoyo externo en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr y establecer comunicación con la parte accionante, utilizando los datos de contacto proporcionados en la demanda de amparo, y 2. Ofrecer asistencia técnica para facilitar la ratificación de la demanda. Ello con el propósito de privilegiar el derecho humano de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 constitucional, en condiciones de igualdad, considerando que las personas juzgadoras de amparo, al respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes buscan protección ante actos de autoridades considerados inconstitucionales, pueden adoptar medidas que promuevan la igualdad de facto para grupos sociales que han sufrido discriminación estructural y sistemática. Esto es, el juzgado de distrito debe modular la forma en que la ley de amparo regula el desechamiento de plano y la prevención de la demanda de amparo, con el objetivo de optimizar el acceso a la justicia para todas las personas, teniendo en cuenta sus diferencias identitarias y contextuales. Primera sala. 2 de 12. Registro digital, 203-0016. Tipo, jurisprudencia. Recursos previstos en el juicio de amparo. No procede declararlos fundados para modificar la resolución recurrida, si con ello se empeora la situación de la parte recurrente. Hechos: al analizar los agravios expresados en diversos recursos de queja y revisión, se consideró necesario valorar los efectos que tendría en la parte recurrente declararlos fundados. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando resultaren fundados los agravios expresados en alguno de los recursos previstos en la ley de amparo, no procede declararlos fundados para revocar o modificar la resolución recurrida, si con ello se agrava la situación que la recurrente guarda en relación con esta última. Justificación: los recursos previstos en la ley de amparo tienen como finalidad confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida y, en estos últimos dos supuestos, tratándose de los recursos de queja y revisión, el tribunal de alzada deberá reasumir su jurisdicción originaria para emitir la resolución que corresponda a fin de restituir a la parte recurrente en los derechos que la resolución recurrida hubiere violado en su perjuicio. Declarar fundado el recurso o, en su caso,
revocar o modificar la resolución recurrida, por razones que ven al fondo de la litis planteada, no puede traducirse en un perjuicio para la parte recurrente. Pues ello contravendría el principio non reformatio impeius, por virtud del cual, la resolución dictada en alguno de los recursos que la ley de la materia regula no puede restringir ni anular un beneficio que la parte recurrente haya obtenido por virtud de la resolución recurrida. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 12. Registro Digital, 203-0006. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Previo a tenerla por no interpuesta por extemporaneidad en el cumplimiento de la prevención formulada, mediante escrito presentado en el buzón judicial al carecer del sello del reloj fechador. El juzgado de distrito debe investigar con los medios a su alcance y definir su temporalidad. Hechos. El juzgado de distrito tuvo por no interpuesta la demanda de amparo indirecto al considerar que el quejoso no dio cumplimiento en tiempo al requerimiento que se le formuló, por lo que hizo efectivo el apercibimiento relativo, no obstante que el promovente pretendió desahogar la prevención conducente mediante escrito depositado en el buzón judicial en el plazo que se le concedió. Pero al carecer del sello del reloj fechador, así como de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, debía tenerse como fecha de presentación la del sello del juzgado del conocimiento, que daba certeza sobre el día de recepción del documento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juzgado de distrito, previo a tener por no interpuesta la demanda de amparo indirecto por extemporaneidad en el cumplimiento de la prevención formulada, al no tener certeza de la fecha en que se presentó el escrito por el que se pretendió acatarla, por carecer del sello del reloj fechador del buzón judicial en el que fue depositado, debe investigar y definir la temporalidad del cumplimiento del requerimiento formulado. Justificación. No es jurídicamente dable estimar que la actualización de un error u omisión por parte del interesado en los pasos técnicos, procesales o materiales referentes a la presentación de sus promociones a través del buzón judicial, creado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, el sistema de recepción, registro y turno de asuntos, y las consultas de turno, derive de modo estricto e inmediato en la ineficacia de la promoción de que se trata, al ser menester que la autoridad jurisdiccional, en atención al referido supuesto fáctico, haga todo lo que legalmente esté a su alcance para subsanar la falta correspondiente, previo a determinar la ineficacia jurídica de la actuación procesal de mérito y tener por no interpuesta la demanda de amparo, determinación judicial que debe ser extraordinaria al conllevar la denegación de acceso a la instancia de amparo, siendo inconcuso que los operadores judiciales deben actuar con mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, como lo establece el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 4 de 12. Registro Digital, 203-0008. Tipo, aislada. Emplazamiento a la tercera interesada al juicio de amparo directo. Debe realizarse en el correo electrónico que como domicilio para oír y recibir notificaciones señaló en los autos del recurso de apelación. Legislación del Estado de México. Hechos. Se promovió amparo directo contra la sentencia dictada en el recurso de apelación en materia civil. La sala responsable lo radicó y ordenó emplazar a la tercera interesada en el domicilio señalado en los autos del juicio en primera instancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el emplazamiento a la tercera interesada al juicio de amparo directo debe realizarse en el correo electrónico que como domicilio para oír y recibir notificaciones señaló en los autos del recurso de apelación. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que en la tramitación de la demanda de amparo directo, las autoridades responsables se constituyen en auxiliares de la justicia federal, por ende, deben ajustar su actuación a las disposiciones de la ley de la materia. De ahí que deben correr traslado a la tercera interesada conforme a las formalidades previstas en el capítulo 4 notificaciones del título 1 de la ley de amparo, en el último domicilio señalado en esa instancia, incluso, si este fuera un correo electrónico, pues aunque dicho medio tecnológico no se establece dentro de las reglas de notificación de la ley de la materia,
debe atenderse al artículo 178, fracción 2, de la propia legislación, en el sentido de que se correrá traslado a la tercera interesada en el último domicilio que haya designado para oír y recibir notificaciones. Lo que debe relacionarse con el precepto 1.24 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sin que ello implique sustituir las disposiciones de la Ley de Amparo, pues este señala que en el portal del Consejo de la Judicatura Local se emitirá el acuse de recibo correspondiente, lo cual dará certeza de la notificación realizada, en atención a los derechos de acceso a las tecnologías de la información y a la justicia reconocidos en los artículos 6, tercer párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz del principio de progresividad. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 5 de 12. Registro Digital, 203-0011. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto. No se actualiza de forma manifiesta e indudable por el hecho de que la persona tercera extraña por equiparación que reclama el ilegal emplazamiento al juicio de origen cuenta con datos suficientes para identificar dicha controversia. Si ya se citó para sentencia. Hechos. Una persona que se ostentó como tercera extraña por equiparación reclamó en amparo indirecto el emplazamiento practicado en un juicio especial hipotecario. De los antecedentes de la demanda se advirtió que contaba con datos suficientes para identificar la controversia judicial tramitada en su contra y, al aclarar su escrito, mencionó que ya se había citado para el dictado de la sentencia respectiva, por lo que se desechó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la improcedencia manifiesta e indudable del amparo indirecto promovido por una persona tercera extraña por equiparación que reclama el ilegal emplazamiento al juicio de origen por el hecho de que cuente con datos suficientes para identificar dicha controversia, si ya se citó para sentencia. Justificación. La persona tercera extraña por equiparación es quien, a pesar de ser la demandada, no fue llamada a juicio, o bien, su emplazamiento fue defectuoso y, por ello, no pudo comparecer en defensa de sus intereses. En relación con dicha figura procesal, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1A/J 67/2013, décima, en la que estableció que basta que la promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra, antes de que se dicte sentencia, y que estuvo en posibilidad de agotar los recursos y medios ordinarios de defensa para ejercer su derecho de audiencia, para que no se le considere con dicha calidad. No obstante, cuando la persona quejosa tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando ya se había citado para sentencia, aunque cuente con datos suficientes para identificar la controversia judicial tramitada en su contra, debe analizarse si está en posibilidad de acudir al juicio a defender sus intereses y su derecho de audiencia. Porque no es claro que proceda el incidente de nulidad de la diligencia de emplazamiento, de ahí que no se tenga la certeza de que, jurídica y materialmente, puede integrarse a la relación procesal para ejercer ese derecho, es decir, por un lado, no existe certeza de que después de que se cita para el dictado de la sentencia proceda el incidente de nulidad de emplazamiento, y que el órgano jurisdiccional lo deba resolver junto con la sentencia, previa recepción de las pruebas respectivas, por lo que no se trata únicamente de que conozca del juicio instaurado en su contra, sino también de que esté en posibilidad real y jurídica de impugnar el emplazamiento con el medio ordinario de defensa. Además, cuando se dicta sentencia y el quejoso está en aptitud de interponer el recurso de apelación, el Pleno de nuestro máximo tribunal, en la jurisprudencia P/J 1/2012, décima, estableció que procede el amparo indirecto para reclamar la ilegalidad del emplazamiento, porque en el juicio natural no tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas, ni en la apelación para desvirtuarlo. Algo análogo sucede cuando ya se citó para sentencia, porque se agotó la etapa de actuación de las partes. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 6 de 12. Registro Digital, 203-0014. Tipo, aislada. Recurso de apelación. Debe agotarse contra la sentencia interlocutoria que decreta el cese de la obligación alimentaria derivado de un juicio de divorcio incausado, antes de promover amparo. Legislación del Estado de Guerrero. Hechos. En un juicio de divorcio incausado se declaró subsistente la medida provisional de alimentos.
por lo que la persona demandada promovió en la vía incidental el cese de la obligación alimentaria y de la pensión alimenticia provisional. En la sentencia interlocutoria se dejó sin efectos dicha pensión, contra la cual se promovió amparo indirecto en el que se sobreseyó por no haberse agotado el recurso de apelación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe agotarse el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria que decretó el cese de la obligación alimentaria derivado de un juicio de divorcio incausado, antes de promover amparo. Justificación. Del análisis literal, sistemático y armónico de los artículos 140, 386, fracción 393. Fracción 3 y 566 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, se advierte la clasificación y definición de las resoluciones judiciales, entre las que destacan las sentencias interlocutorias, que son aquellas determinaciones que deciden un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia, así como la regulación del recurso de apelación, el cual procede contra las sentencias en toda clase de juicio incluidas las interlocutorias, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables. Además se prevé que dicho recurso se admitirá en el efecto suspensivo y que si la resolución se refiere a alimentos, será ejecutable sin necesidad de caución. Lo anterior se reitera en los preceptos contenidos en el capítulo 8 denominado Juicio de Alimentos, que también disponen que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas son ejecutables sin fianza, lo que complementa la procedencia, trámite y efectos del recurso de apelación en el tema específico de alimentos. Por tanto, la resolución incidental que determina el cese de los alimentos es una sentencia interlocutoria y, por tanto, apelable, sin que lo anterior derive de una interpretación adicional. Es aplicable por analogía a lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 3/2009, de la que derivó la jurisprudencia 1A/J. 27/2010, en cuanto a que si la resolución que decreta los alimentos en forma definitiva es apelable, de igual manera lo es la dictada en un incidente de reducción de alimentos provisionales. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 7/12. Registro Digital, 203-0022. Tipo, aislada. Suspensión en amparo. La obligación de otorgar garantía para que surta efectos, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevalece sobre el diverso 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hechos. En amparo indirecto una institución bancaria señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio y solicitó la suspensión definitiva, la que se concedió para que de no haberse realizado, no se ejecute ninguna conducta sustentada en algún mandato emitido por la autoridad responsable que importe el embargo, remate o adjudicación de bienes que afecte su patrimonio. Y fijó garantía para que surtiera efectos la medida concedida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la obligación de otorgar garantía para que surta efectos la suspensión en amparo, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevalece sobre el diverso artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Justificación. El artículo 133 de la Constitución Federal prevé los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, a través de los cuales se establece la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, que coloca en la cúspide a la norma fundamental. La Ley de Amparo determina en su artículo 132 que para efectos de la suspensión, es obligación de quien la solicita otorgar garantía suficiente para evitar daños y perjuicios. Por tanto, si se tiene como fundamento central la fracción X, segundo párrafo, del artículo 107 constitucional, es inconcuso que toda norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada, por lo cual debe ceder cuando se oponga a aquella. La exención contenida en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que los integrantes del sistema bancario mexicano no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales, tiene aplicación tratándose de medidas cautelares en los juicios mercantiles, porque el Código de Comercio es una ley de igual jerarquía, por lo que el Congreso de la Unión sí puede imponer excepciones a reglas establecidas en el mismo nivel legislativo. Sin embargo, una ley ordinaria, esto es, expedida con base en una facultad general del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73 constitucional, no puede contrariar el artículo 107, fracción X,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es claro en cuanto a que la suspensión en materia civil, mercantil y administrativa deberá otorgarse mediante garantía que dé el quejoso para responder por los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. Aquí la palabra mediante corresponde a una condición necesaria, que está prevista de manera general, sin precisar excepción alguna en esas materias. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P/J 6/92, al analizar el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, de similar redacción al precepto 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, concluyó que aunque exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legal, si se encuentran obligadas a otorgarla para obtener la suspensión en amparo directo, entonces, debe prevalecer frente a esa norma ordinaria que invoca la recurrente el artículo 107, fracción X, de la Constitución General, que no prevé algún supuesto de exención en el sentido de que las instituciones de crédito no deben exhibir garantía. Aunado a que expresamente remite a la ley de amparo para conocer los casos y condiciones en que la suspensión puede otorgarse. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 203-0023. Tipo, aislada. Suspensión en amparo. Las instituciones de crédito no están exentas de otorgar garantía para que surta efectos. Hechos. En amparo indirecto, una institución bancaria señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio y solicitó la suspensión definitiva, la que se concedió para que, de no haberse realizado, no se ejecute ninguna conducta sustentada en algún mandato emitido por la autoridad responsable que importe el embargo, remate o adjudicación de bienes que afecte su patrimonio. Y fijó garantía para que surtiera efectos la medida concedida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las instituciones de crédito no están exentas de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión en amparo. Justificación. El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaran si no obtiene sentencia favorable. Esta exigencia emana del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito exime a estas de constituir depósito o fianza legales, deben otorgar garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados en amparo cuando exista riesgo de que tal medida pueda causar perjuicios a terceros, ya que conforme al principio de supremacía constitucional los preceptos relativos de la Ley de Amparo, que reproducen el texto de la fracción X del citado precepto 107, no pueden subordinarse a una disposición contenida en una ley ordinaria, pues los mandatos de la Constitución son los que deben tomarse en cuenta para la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones que lo rigen. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 202-9998. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Es improcedente contra el auto que decreta la medida cautelar establecida en el artículo 685, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el requerimiento al arrendatario demandado en un juicio sumario por desocupación, con fundamento en el precepto referido, constituye un acto de imposible reparación contra el que procede el amparo indirecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el amparo indirecto contra el auto en el que se decreta la medida cautelar establecida en el artículo 685, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Justificación. De acuerdo con los artículos 107, fracción 3, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación.
entendidos como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. El mencionado artículo 685, párrafo segundo y tercero, establece la medida cautelar consistente en el requerimiento al arrendatario para que acredite la legal ocupación del inmueble y que está al corriente en el pago de las rentas, con la consecuencia de que, en caso contrario, se llevará a cabo su lanzamiento, pero hasta que termine el plazo otorgado para que lo desocupe y entregue voluntariamente. Además, como condición ineludible, es necesario que el solicitante de la medida otorgue previamente una garantía. Ello permite apreciar que la medida cautelar no se ejecuta en todos sus términos, de inmediato ni en un solo momento, sino que conlleva una serie de pasos o requerimientos cuya realización se implementa sucesivamente. Entonces, el auto en el que se formula el requerimiento mencionado no es un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, ya que hasta ese momento no se actualiza alguna afectación material al derecho sustantivo de posesión de bienes inmuebles. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 12. Registro Digital, 202-9999. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Es improcedente contra la determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas sindicales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al revisar la decisión de un juzgado de distrito de desechar un amparo indirecto promovido por trabajadores sindicalizados contra la determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de tener por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas sindicales. Mientras que uno confirmó el desechamiento con base en la fracción 20 del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no haberse agotado los medios ordinarios de defensa. Los otros dos coincidieron en que debía admitirse la demanda porque se actualizaba una excepción a la referida causal, en vista de que la Ley Federal del Trabajo no preveía la suspensión del acto reclamado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el amparo indirecto contra la determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas sindicales. Justificación. De la interpretación de los artículos 123, apartado A, fracción 20, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 5 y 9. Fracciones 3 y 19, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como 373 y 590-A, fracciones 2 y V, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que dicho centro es un organismo público descentralizado que tiene a su cargo el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como de los procesos y actos administrativos relacionados. Dentro de estos últimos se encuentra el depósito y registro de las actas de rendición de cuentas que las asociaciones sindicales están obligadas a entregar al centro para su integración al expediente sindical. La citada autoridad registral no valora, convalida o califica el contenido sustantivo de esas actas, es decir, que se hayan o no cometido irregularidades en la rendición de cuentas, sino que únicamente las tiene por depositadas para el conocimiento de las personas trabajadoras. El artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo prevé un procedimiento especial para dirimir conflictos entre los sujetos del derecho colectivo del trabajo, como los sindicatos, sus agremiados y empleadores, pero no procede respecto de las determinaciones administrativas emitidas por ese organismo en ejercicio de sus atribuciones registrales. De acuerdo con ello, es incorrecto exigir que se agote ese procedimiento previamente a promover amparo indirecto contra el referido acto registral, puesto que aquel no permitiría modificar, revocar o nulificar actos del citado Centro Federal, ni suspenderlos y, por tanto, no se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20, de la Ley de Amparo. Sin embargo, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción 12 del citado artículo, pues no depara perjuicio a las personas trabajadoras que el referido centro tenga por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas para que puedan imponerse de su contenido, ya que no implica un pronunciamiento sobre su validez. Además,
Existen mecanismos legales para que puedan inconformarse con las omisiones o irregularidades cometidas por su sindicato, como se desprende de los artículos 371, fracción 13 y 373, párrafos sexto y séptimo, de la Ley Federal del Trabajo. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 12. Registro digital, 203-0021. Tipo, jurisprudencia. Suspensión definitiva. Procede concederla a las personas concesionarias que presten el servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión, respecto del artículo 43 de los reglamentos de los municipios de Orizaba, Veracruz y Guadalupe, Nuevo León, que tienen como objetivo erradicar de manera progresiva el cableado aéreo por subterráneo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión definitiva solicitada por ciertas concesionarias contra normas que tienen como objetivo erradicar de manera progresiva el cableado aéreo por el subterráneo, correspondiente al servicio de telecomunicaciones, radiodifusión o suministro de electricidad. Mientras que uno la negó al estimar que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público frente a los cuales no podría prevalecer la apariencia del buen derecho, el otro la concedió al estimar que es mayor el menoscabo al interés jurídico de la persona quejosa que la afectación que pudiera sufrir la colectividad. Criterio jurídico. El Pleno Regional especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones determina que procede la suspensión definitiva contra los artículos de los reglamentos de los municipios de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave y Guadalupe, Nuevo León, que prevén erradicar de manera progresiva el cableado aéreo por el subterráneo. Justificación. Del análisis de los artículos 43 del Reglamento para la instalación, ampliación, retiro y modificación del cableado de telecomunicaciones, radiodifusión y suministro de electricidad para el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, y 43 del Reglamento para el mejoramiento del entorno urbano en el uso, construcción, instalación, ampliación, retiro y modificación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión y suministro de electricidad del municipio de Guadalupe, Nuevo León, se advierte que si bien persiguen fines de orden público y de interés social, es un hecho notorio que la erradicación del cableado aéreo por el subterráneo implica para las personas propietarias de infraestructura de radiodifusión y telecomunicaciones cumplir con una obligación que antes no tenían y que conlleva una erogación importante, de manera que les asiste una apariencia del buen derecho. De modo que, al realizar la ponderación simultánea para verificar cuál sería el grado de afectación que sufrirían unos y otros, de concederse o negarse la suspensión, este pleno considera que de negarse la medida cautelar la afectación a las personas quejosas sería mayor a la que sufrirían el orden público y el interés social, por ende, debe prevalecer la apariencia del buen derecho que les asiste. En tanto que de negarse se producirían a las quejosas daños de difícil reparación que no podrían revertirse ni retrotraerse fácilmente de obtenerse una sentencia desfavorable, lo que se traduce en una afectación más próxima que el beneficio que a largo plazo obtendría la colectividad. Habida cuenta de que los reglamentos aludidos establecen que el soterramiento deberá realizarse de manera gradual y solo inmediatamente en casos urgentes. Permitir que convivan los tendidos aéreos y los subterráneos no causa un perjuicio a la sociedad en mayor medida del que se podría ocasionarse a las peticionarias de amparo, porque solo se difiere en el tiempo la obligación de erradicar el cableado aéreo. Pleno regional especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 12 de 12. Registro digital, 203-0024. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Es improcedente contra los efectos y las consecuencias de los artículos 112 y 113, fracción, incisos A y B, del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme al artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo debe concederse la suspensión provisional en amparo indirecto contra los efectos y las consecuencias de los preceptos legales mencionados, que regulan la distribución del Fondo Único General asignado a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México,
Determina que es improcedente la suspensión provisional contra los efectos y las consecuencias de los artículos 112 y 113, fracción, incisos A y B, del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Justificación. El referido artículo 113, fracción, incisos A y B, con motivo de su reforma publicada en el Periódico Oficial Local el 24 de febrero de 2024, evidencia el cambio realizado a la forma en que debe ser distribuido el 48% de la cantidad total que conforma el Fondo Único General asignado equitativamente entre los servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Por su parte, del primer párrafo del artículo 112 del propio Código se advierte, como factor determinante, el ejercicio de las facultades de comprobación, determinación, notificación, ejecución y defensa de créditos fiscales y de las relativas a las multas que integran el referido fondo. Aunque se sostenga que las normas generales reclamadas son ciertas y que sus efectos y consecuencias pueden ser susceptibles de ser suspendidos, la medida cautelar es improcedente, porque se contravendría una norma de orden público, pues conllevaría alterar el diseño legal de distribución del porcentaje determinado por el Congreso estatal. Ello podría generar un menoscabo en las funciones de derecho público que tiene a su cargo el Servicio Estatal Tributario de Jalisco, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Hacienda Pública, específicamente en la recaudación de multas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.